Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ni Tan Financieros. Hoy día vamos a hablar de emprendimiento, pero también de turismo con un tremendo invitado. Antes, como siempre, les tengo que contar lo siguiente. Ya llegó diciembre y con él las resoluciones de año nuevo. Y si el próximo año lo empiezas en casa nueva y con autos 0 kilómetros, en Altos del Valle de Inmobiliaria ESEPE hay casas de hasta 5 dormitorios, ideales para familias que necesitan más espacio sin salir de la ciudad. Y esta Navidad la casa te la llevas con un Suzuki Alto 0 kilómetros. Además, recibes asesoría financiera para facilitar cada etapa. Más información en sp.cl o en Instagram @inmobiliaria_sp. Ya estamos listos acá para comenzar tremenda conversación con tremendo invitado que tengo aquí al lado mío, Tomás Collado, fundador de Glampi. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, ¿y tú? Oye, muchas gracias por la invitación. Gracias Rico a estar ti. acá después de haber trabajado algunas veces juntos. Sí. No, gracias a ti por venir, porque vamos a hablar de emprendimiento, de turismo, de presupuesto familiar en las vacaciones, así que va a estar bien bueno la conversación. Pero partamos por el principio. Cuando eras niño, ¿siempre pensaste en emprender? ¿Cómo eras cuando niño? Mira, yo crecí en una parcela en la Florida arriba, en Locaña. No sé si cacháis dónde Sí. queda. Fui scout ahí un tiempo. ¿En serio? Sí. Y bueno, un lugar que muy, muy campo, dentro de lo que es Santiago. De hecho, hasta hace poquito eran calles de tierra, etcétera. Entonces me crié con muchos animales, con mucho barro, plantas, árboles. Yo creo que eso también obviamente es algo que me despertó mucho interés. Y no es que haya siempre querido emprender, pero siempre tuvo un poco ese espíritu. Por ejemplo, me acordé, mi mamá una vez me preguntó, que es que la típica pregunta que te hacen cuando eres chico, como, no sé, 5 o 6 años, ¿qué te gustaría hacer cuando grande? Y me dijo, o sea, yo le dije, micrero. ¿Y por qué? Porque le veía las monedas que estaban ahí. Antiguamente tenían los monederos ahí al lado. Sí. Y entonces le dije, yo quiero recibir esa cantidad de monedas, pues, ¿cachai? Para comprarme láminas y papas fritas. Como que tenía ese espíritu como de ganarme las cosas. Yo creo que por ahí partió. ¿Y cuál fue tu primer emprendimiento? Tuve varios emprendimientos fallidos, ¿Ya? así como anécdota, en el año 2000, hace mucho tiempo, en el año 2013, presentamos un proyecto a Corfo que era casi lo mismo que Rappi. Ya. Rappi lo tuvimos que presentar así como, hay una empresa en Colombia que se llama Rappi, que lleva 3 meses y la idea era hacer algo parecido, pero con bicicletas, con solo entrega en bicicleta y con una especie de subasta. Y Corfo nos dijo literal, un jurado dijo que si nos habíamos pegado en la cabeza, que alguien iba a repartir comida en bicicleta. Eso nos dijo. En esa época el emprendimiento en Chile estaba muy poco desarrollado. Y ese tipo de ideas eran como muy disruptivas para la época, entonces era muy difícil lograr salir con ideas tan como distintas. ¿Ya? Sí, generalmente en el emprendimiento se pide como innovación, pero a veces cuesta cuando uno sale como fuera de época. A mí me pasó con mi hermana, teníamos un emprendimiento de ropa reciclada en el 2012. Y costaba mucho o sea, si hoy día cuesta el tema de la sustentabilidad, del reciclaje, etcétera, o sea, en esa época más aún, y costaba mucho hacer la diferencia entre reciclaje y ropa usada. Y claro, bueno, finalmente, igual nos ganamos un capital, ¿cuál fue? ¿Semilla? No, el abeja, el de mujer, ¿cierto? Sí. Pero sí, nos costó y después tuvimos que cerrar finalmente. Sí, pues costaba mucho más. El emprendimiento en esa época no era algo tan bien visto. Yo trabajaba en empresas así, como típicas empresas multinacionales, yo en el área de marketing, y de hecho cuando renuncié fue como, te echaron. Y yo no, renuncié porque quiero emprender. Ah, te echaron, ¿no? Y era como que la gente no podía entender que uno renunciara para emprender. Y ahí me invitaron a una agencia chiquitita, aprendí un poquito del mundo de la agencia. Y de ahí hice mi primer como startup importante, que fue Frisbee, en el 2014. Y todavía Frisbee existe, po. Frisbee existe, pero lo vendí a principios de este año, sí, todavía este año. Lo vendí a una agencia más grande, a Move Media. En parte porque es una industria que me terminó un poco de cansar y se puso demasiado competitiva y demasiado
no sé, difícil. Y por otro lado, porque estaba ya muy entusiasmado con emprender con algo que realmente a mí me motivara, que era la naturaleza. Claro, porque también la llegada a las redes sociales, me imagino, a una agencia de marketing, que no era lo mismo hacer marketing antes de las redes sociales y después de las redes sociales. O sea, hay un cambio brutal que yo creo que la pandemia marca como un antes y un después en lo que es creadores de contenido. Antes no existía mucho esto de pagarle a una persona que tuviera una red social, que hiciera alguna campaña publicitaria. Ahí hay un mar de cosas que pasaron entre medio, ¿no? Sí, o sea, existía. De hecho, nosotros fuimos la primera agencia de influencers de Latinoamérica, de microinfluencers. En realidad había algunas otras de influenciadores como más rostros. Existía el mercado, pero estaba muy poco desarrollado, sobre todo en Chile, obviamente. En otros mercados hay más desarrollo, pero en Latinoamérica en general, muy poco desarrollado. Los creadores de contenido también eran mucho peores que los que hay hoy día. Hoy día el nivel creció exponencialmente. Efectivamente, la pandemia fue como un antes y un después. Tanto en los creadores de contenido, porque en el fondo la gente tenía tiempo infinito en su casa para hacer contenido. Bueno, no todos, los que tenían familia no, pero tenían más posibilidades de hacer contenido y las marcas, por su lado, estaban desesperadas porque no podían producir otro tipo de publicidad, digamos, no podían ni siquiera grabar comerciales en ciertos minutos para la tele. Entonces, ahí fue un boom. O sea, de hecho ahí tuvimos nuestro año de crecimiento más fuerte del 2021 y 2022. Fueron nuestros años de más crecimiento en Frisbee. Y sí, los creadores de contenido además se tuvieron que reinventar, empezar a grabar desde sus casas con cosas mucho más cotidianas y las marcas tuvieron que pegarse ese costalazo de entender que el contenido no tiene que ser perfecto, sino que tiene que verse real. Claro. Y ahí como que se produjo ese gran cambio acelerado. Sí, lo que más se repite de repente cuando te busco una agencia de marketing es como que se vea lo más orgánico posible. Ahora, claro. Pero en verdad fue una lucha de años esa cuestión, ¿cachai? Como que yo fue así como mucha reunión que en verdad me ponía pesado y les decía como, si vaya a crear, o sea, porque nos empezaban a decir que la taza se vea brillante, que el café se vea humeante, que no sé qué, que bla, bla, bla. Entonces les decía, hagan un comercial en la tele. ¿Para qué vaya a hacer contenido en redes sociales? Es mucho más efectivo para eso, para un contenido como perfecto, crear un contenido perfecto. Claro. Pero si queréis que la gente, que esto compita con la guagua, el perrito y toda la comunicación que vaya a haber en tus propias redes sociales, tenéis que hacerlo real. Sí, sí, totalmente. ¿Y en qué momento nace Glampy? ¿En qué estabas en ese momento de tu vida? En la vida. Se produjo este mix un poco, fue el 2023. Octubre del 2023, se produjo como un triángulo perfecto. Yo ya papá, tengo un hijo de 4 años, ya como en ese mood, ya como viviendo lo que es ser papá también, entendiendo ese mundo de la familia. También con lo de Frisbee ya como ya me tenía un poco aburrido el tema de los influenciadores, como que ya era muy repetitivo. Y por otro lado, un amigo que se convirtió en mi socio, Roberto, que venía llegando a un viaje de 1 año por el mundo, la clásica, claro. Que uno le tiene envidia, y que también quería hacer algo, entonces ahí se juntaron las tres cosas perfectas y creamos Glampy. ¿Desde el principio fue el mismo concepto, Glampy? No. ¿Partió de otra forma? De hecho, a ver, así voy a tratar de resumirlo, pero tratamos nosotros de hacer una especie de tiempo compartido de parcelas o de terrenos más bien en la Patagonia, ¿ya?, que tuvieran como objetivo preservar. Así partió la idea. ¿Ya? Esa era como la idea 1. Y vender como bonos de carbono y después empezamos a cachar que los bonos de carbono eran como un greenwashing, no siempre, pero generalmente sí. Entonces, bueno, hasta que un día yo me fui a acampar y viví la experiencia completa para una Semana Santa, fui con mi familia. Y viví todo el proceso, desde la reserva, la búsqueda en Google, que la página no estaba pésima, que después llegamos y el sitio que habíamos reservado era otro, que tenía que hacer checkout y no tenía tiempo ni siquiera para disfrutar porque te levantabas a trabajar, básicamente, ¿cachai? Y después de esa experiencia yo dije, chuta, acá hay un nicho muy interesante que es el camping, porque preserva de cierta forma también los terrenos donde existe y es un negocio rentable. Claro. Entonces, y está muy, pero muy poco desarrollado.
Entonces ahí empezamos a ver que ChatGPT había nacido ya en esa época, que otros emprendimientos han habido en torno al camping en el mundo y descubrimos lo que se llama Campao, con K, que está en España y que es una locura. Y ellos desarrollan como un modelo similar, pero forman básicamente unas ciudades en campings. Ah, es que es bonito el concepto finalmente, cuando uno lo vive, es como eje, hay que vivirlo. Cuando uno lo vive, es bonita la experiencia y es súper también como transversal, da lo mismo la edad que tenga, lo estábamos conversando fuera de micrófono, es una forma también como de reconectar con el camping, independiente de la edad que tenga, las habilidades que tengas después cuando ya uno es más grande. Sí. Sí, entonces es como bonita esa experiencia. ¿Cómo fueron los primeros meses? Los primeros meses duros, igual ya ambos teníamos nuestro aprendizaje anterior, entonces igual sirve esto de ser como emprendedor más senior. Uh-huh. Pero por otro lado, el cuerpo ya a los 40 no es lo mismo que a los 30. Claro. Entonces, instalando carpas, colchones, nos ayudó mucho ahí la familia, los amigos. Pero teníamos que llegar a una fecha porque hicimos obviamente, como buen marquetero, arrendamos carpas primero, sacamos fotos, las pusimos en un e-commerce y empezamos a reservar antes de tener los deals con los campings. O sea, nos jugamos el todo por el todo, empezamos a generar reservas sin tener todavía los sitios. O funcionaba o funcionaba. O funcionaba o funcionaba. Entonces, cuando ya los teníamos, como en el fondo los tratos con los campings, teníamos que instalar y teníamos una fecha que era, me acuerdo, un fin de semana de octubre, el 1 de octubre, el primer fin de semana de octubre. Y ahí había que instalar y obviamente que salen problemas, cosas que nunca tuviste estipulados, pero bien, como que es bacán también partir un negocio haciendo lo más básico, digamos, que armar, por ejemplo, en este caso una carpa, porque después cuando vais formando equipo, yo ya sé lo que es armar una carpa, yo sé lo que instalar los colchones, entonces entiendo por lo que va a pasar la persona que después lo haga. Y eso siempre es una buena práctica, creo, dentro del emprendimiento. Sí, 100%. Cacha que nosotros compramos con mi esposo un departamento y lo arrendamos por Airbnb. Y los primeros servicios de limpieza los hicimos nosotros. Eso. Para lo mismo, porque después, ¿cómo yo le voy a exigir a la persona que va a hacer la limpieza si yo no sé qué parte hay que limpiar, qué es relevante, qué no? Esa parte del emprendedor de vivir la experiencia para poder formar a otros también es mega importante. De todas maneras, y como conocer también cuáles son las dificultades, porque uno dice, ya, oye, te demoráis más o menos 3 horas en limpiar, ponte tú. Pero después lo limpiáis tú y te demoráis 4, ¿cachai? Y decís, chuta, en verdad estoy con el check-in y el check-out muy cortos. Entonces hay que ajustar flujos también de trabajo para que eso funcione. Sí, sí, totalmente. ¿Y ahí levantaron capital o lo hicieron con capital propio? No, lo hicimos con bootstrapping. Sí, hasta el minuto hemos bootstrapeado, estamos ahí en conversaciones con Venture Capital, con Family Office, con un corporate también. Todavía no hemos levantado como capital, digamos, externo. Sí hemos ganado Corfo. Ya, ahora sí. No, sí, con Freezy también. Ahí me acompañó mucho UD Ventures. Y ahora también son nuestros sponsors. Así que, no, bien por ese lado. Estamos participando en Startup Chile. Espero que la gente de Startup Chile nos esté viendo. Eso. Y ahí buscando como siempre, como todos los emprendedores. Po. Sí. ¿Y qué crees que tiene Glampy de especial que llama la atención? Mira, es heavy porque primero uno lo veía como una innovación física, como el tema de las carpas. Eso llama la atención, o sea, sí o sí. La parte física, como el ver visual, claro. Visual, ¿cachai? Como es muy llamativa la carpa en sí. Y el concepto de que esté todo listo, que uno llega a un camping y hay un colchón rico, una cama hecha. Eso obviamente es disruptivo, pero creo que eso como que en general son como modas que pueden pasar muy rápido. Yo creo que lo que realmente como que terminó siendo más disruptivo es el hecho de que la gente que no está tan acostumbrada a hacer camping o que le tiene miedo o que lo ha hecho algunas veces nomás, se volvió a atrever. Como que sacamos esa brecha que había entre la gente que vive en ciudades, y eso lo fuimos descubriendo con estudios y cosas, con la naturaleza. Y cuando la gente ve el efecto que tiene esto en sus hijos, en sus parejas, en ellos mismos, porque yo también lo he vivido, y también voy cada vez que puedo,
ahí se produce algo como mágico, como que la gente se acuerda de cuando era chico, se conecta, muchos niños ni siquiera se acuerdan de las pantallas. No es que como que uno le dice, oye, ya, vamos al fin de semana sin pantalla, y uno le pone la condición de que no van a ver tele, o no van a ver celular, o no sé qué. No, ellos ni siquiera se acuerdan, porque están tan entretenidos jugando que pasa a segundo plano. Entonces yo creo que eso es así como una fibra que tocamos que la descubrimos en el camino. Sí, totalmente. Es que yo creo que es inevitable, o sea, el ser humano y la naturaleza para mí es como que están destinados a estar juntos y es inevitable que ocurra eso cuando uno se expone, cuando uno está en ese espacio, en ese lugar. O sea, por ejemplo, a mí me pasa de chica, yo era súper hiperkinética. Me decían terremoto con pata, ya lo he contado otras veces acá en el podcast. Ese era mi apodo, digamos. Entonces, siempre me decían, la única forma que la Romy esté tranquila es en la playa. Me sentaban en la playa y yo miraba el mar y empezaba a tocar la arena y ahí me quedaba horas. Y hasta el día de hoy me pasa que es como que salgo y si hay playa, si hay ruido de mar y es como... no sé, como mi ruido blanco. Y creo que eso pasa cuando uno está en la naturaleza. O sea, está bastante estudiado. De hecho, hay doctores en Europa. En Chile también ha habido algunos casos que están recomendando o recetando directamente ir a parques nacionales, ir a la naturaleza, escaparse, porque sobre todo para la salud mental. Hay muchos estudios importantes que han ya como cuantificado cuánto ayudan y disminuyen los síntomas de estrés, de depresión, que es uno de los problemas más importantes hoy día en las ciudades. Las tasas de suicidio están muy altas. En la ciudad, mientras más grande la ciudad, más tasas de suicidio. Y es un problema de salud mental global, porque la mitad de la gente hoy día está llegando a vivir en ciudades. Ha crecido ese número y hoy día está, como el 2030 ya va a estar en 50%. Entonces hay mucha gente estresada, mucho estrés de estar encerrado, por ejemplo, de no ver ni siquiera una planta. A mí me pasa, yo me estreso por no ver las estrellas, ponte tú. ¿Cachai? Como que me desespero, en verdad. Cada vez que voy a un lugar que tiene estrellas, como que salgo y me quedo un rato mirando. Hay como una cuestión media genética, como que está dentro de nosotros, como estar en la naturaleza. Y es que como que recién se está descubriendo y cuantificando y como dándole forma, ¿cachai? Pero todavía falta mucho por descubrir. Totalmente. Yo soy fan de la ciudad, pero escaparse de vez en cuando a la naturaleza para mí es como un indispensable. Sí. O sea, tiene que ir sí o sí. Y que heavy que te lo tengan que recetar. Lo encuentro como triste. Como Sí. perdimos ese contacto innato si finalmente venimos de ahí, ¿cachai? No, hey. O sea, ¿cachai? Que nosotros nos dimos cuenta viendo la data también, que la data igual es bacán para esas cosas. La gente que más va a Glampy son gente que trabaja en la salud. Enfermeras, doctores, todos los que están encerrados. Porque en general los hospitales tienen muy poca vista a la naturaleza. Claro. Están encerradísimos, ¿cachai? Como que ven blanco todo el día. Y turnos que de repente son terrible. 24 horas. Sí. Entonces, estamos haciendo algo mal como sociedad, yo creo, como para que lleguemos a que los doctores tengan que recetar naturaleza. Ojalá que también nos vayamos dando cuenta que es algo que ojalá lo podamos hacer más como espontáneamente, ¿cachai? Y no necesariamente a tener que ir a glamping o a campings o a cosas que tenéis que gastar más plata, porque eso obviamente no lo podía hacer todos los fines de semana. Claro. Pero salir aquí tenemos en Santiago es una ciudad increíble para salir a la naturaleza. Hay varias ciudades de Chile también. Tienen Concepción, etcétera. Hay muchos lugares que tienen naturaleza a menos de una hora y la gente ahora lo está aprovechando más, pero llevamos años sin aprovecharlo y tampoco hay un plan como para aprovecharlo tanto. Sí, yo siento que ahora hay más como ganas de disfrutar y bueno, los parques también han mejorado un montón desde los senderos, etcétera. De hecho, ustedes han publicado para el Día de los Inocentes un glampy en el Cerro San Cristóbal, me acuerdo. Ayer o el otro día publicaron uno en Manquehue, en el Cerro Manquehue. ¿Eso podría hacerse realidad alguna vez? Espero que sí. Hemos estado en pequeñas conversaciones, por ejemplo, con Yerba Loca, pero hay hartas cosas, hay harta jerarquía ahí que hay que conversar y negociar. Pero sería increíble, o sea, creemos mucho en eso, como es muy cerca de lo que está la naturaleza y mientras más cerca, más fácil va la gente, Claro. más barato también, pueden ir en micro muchas veces. Entonces hay que tratar de potenciar eso. Sí, sería increíble que alguna vez alguien que esté metido más en la parte del gobierno o legislativo
puede impulsar una iniciativa de cómo acercar la naturaleza, pero ya a un nivel, a ese nivel, ¿cachai? Como casi como un derecho. Estandarizar también el tema de los senderos, porque está como medio ambiguo, ¿cachai? Como que muchas veces uno entra como en entradas privadas, que hay gente que sí. tiene el trekking ahí en su cerro, pero como que te está haciendo un favor, entonces también la infraestructura es básica, no hay donde estacionarse o no llegan las micros. En el Cerro Manquehue te pasa eso, po. No sé ahora, porque la verdad no he ido Claro. hace rato, pero me acuerdo que en su momento había quejas cuando uno dejaba el auto abajo, o no sé, como la entrada cerrada y que tenías que, como que correr la mallita, ¿cachai? Está como en el limbo, ¿cachai? Sí. Como que es un favor que están haciendo algunos privados, entonces regularizar eso, quizás comprarle los terrenos, no tengo idea, pero de alguna forma hacerlo formal y bien hecho. Y yo creo que eso le va a hacer un gran favor a la salud mental de los chilenos. Sí, totalmente. Oye, hoy día Chile, hace poco, fue elegido por 7ª vez como el mejor destino de turismo aventura. Te iba a preguntar, ¿qué tan preparado ves a Chile justamente para transformarse en un referente en lo que es el turismo? O sea, está más que preparado a nivel de naturaleza. Ya. A nivel de infraestructura, obviamente ha mejorado. Tenemos buenas cosas. O sea, igual el chileno siempre es bueno para mirarse mal a sí mismo. Tenemos un aeropuerto rico, recién inaugurado. Tenemos carreteras muy buenas comparadas con otros países. Ayer lo hablamos con un amigo que vive en Australia. Chile está comparable en ciertas cosas a otros países. Y eso hay que reconocerlo. Obviamente nos falta mucho, sobre todo en capital humano y en nivel digital. Creo que son como los dos grandes debes. Todavía hay muchos lugares donde tú vas y nadie, o sea, en todo un pueblo nadie sabe hablar inglés, entonces no están preparados para recibir gente de otros países. Tenemos que desarrollarlo. Hay que poner el turismo, creo, en la punta de lanza de la economía en Chile. Y eso es algo que hay que impulsarlo muy desde arriba. Porque hoy día siempre el cobre, el litio, nos quedamos pegados, los servicios un poquito más, porque han salido startups muy vistosas, etcétera. Pero los países muy desarrollados, la mayoría hoy día, de hecho ayer me vi el ranking de los países con más turismo en el mundo, y es impresionante cómo han cambiado, lo ponen dentro de su agenda, porque en el fondo ven que es un recurso muy valioso, porque en el fondo tú una vez que eres un país turístico, es muy difícil volver para atrás, ¿cachai? Y eso te genera inversión desde afuera, te posiciona también como para que la gente venga a invertir, como turismo y inversión al mismo tiempo. Entonces, creo que es una herramienta muy clave para el desarrollo sostenible de un país. Sí, aparte que da trabajo, o sea, tiene un montón de beneficios el turismo, y a mí me pasa similar a lo que decías tú. Yo creo que Chile como que a veces pasa que no valora tanto lo que tenemos, y en verdad yo encuentro que somos un país bacán. O sea, si tú miras de norte a sur, tenemos infinidad de posibilidades, de climas, de naturaleza. Es increíble lo que se puede... O sea, una persona que viene a Chile, y la mayoría termina enamorado. Yo tengo acá mi apartamento en Santiago y viene mucho extranjero, brasileño, de un montón de lugares, y aman, o sea, que andan, pero así como locura con Chile, desde la gastronomía, los lugares, todo. Es una locura, sí, es una locura. Sí. Nosotros que viajamos con Roberto, mi socio, tenemos que viajar en la parte entretenida. Tenemos que ir a zonas donde no es tan conocida, digamos, y tratar de buscar glampings o lugares, o lodge, o lugares que están en la naturaleza. Y hay joyas así, pero increíbles. O sea, cada vez que viajamos descubrimos cosas nuevas. Fuimos ahora a Valdivia, la parte de la costa valdiviana es una locura. Hay unos parques increíbles, Oncol, Malalcahuello, por otro lado, fuimos el año pasado. Punta de Choros, que es una joya que todavía tengo muchos amigos que no lo conocen, y es como, ¿por qué no conocen Punta de Choros? Vaya a ver ballenas. Es el lugar en el mundo que más tipos de ballenas podéis ver el mismo día. Y hay gente que recorre el mundo solo para ver ballenas. Claro. Y ahí te puedes topar con 3 tipos de ballenas al mismo día, es una locura. Entonces, en verdad el potencial es mucho, mucho, mucho. Y todavía hay millones de lugares que nadie conoce, o que muy poca gente conoce, en el sur, sobre todo en la Patagonia. Sí, pues. Sí, totalmente. Como que lo que más se usa para vacacionar, que ha ido cambiando en el tiempo, es como el litoral central, al final, como la playa. Sí. Oye, ¿y qué crees que hace bien Chile en lo que es el turismo? Lo que sí está haciendo bien.
Yo creo que lo que sí se está haciendo bien es que está recuperando su identidad. Yo creo que eso es algo que ha costado mucho, pero creo que sí se está trabajando más con las comunidades locales, se está valorando todo lo que hay de culturas ancestrales. Eh, Creo que también la comida, la parte gastronómica ha generado un revuelo, o sea, se ha destacado mucho en los últimos años. Yo soy sibarita, entonces igual también ahí estoy bien atento a los restaurantes, pero ha crecido, o sea, estamos siempre con varios restaurantes en el top 50 de Latinoamérica, y eso ha desarrollado que ahora uno va a un restaurante que antes era una picada, no tengo idea, en un pueblo, no voy a decir cualquiera, pero un pueblo perdido en el sur, por ejemplo, en Chiloé, no tengo idea, y el nivel gastronómico es mucho más alto. O sea, todos ya saben hacer, no tengo idea, una salsa de bechamel, o como que ya el nivel, la vara subió. Entonces el turista también agradece porque no va a comer pescado con papas fritas todos los días, pues, ¿cachai? Y eso como que siento que la gente se lo ha tomado en serio porque ve que es un negocio, ve que puede ganar plata con esto. Entonces también en infraestructura un poco, ya la gente ha averiguado más sobre las tiny house, sobre construcción sustentable, hay proyectos de energía solar, de tratamiento de agua. Entonces, nosotros hemos topado con mucha gente rural que se ha preparado mucho más y creo que ahí había un trabajo muy importante. Sí, eso está súper bueno porque al final, independiente de el lugar donde se esté, el perfeccionamiento tiene que ir de la mano también con el crecimiento, de todas maneras. Oye, Tomás, si alguien quisiera emprender ahora justamente en el rubro del turismo en Chile, ¿qué consejo le darías? Primero le diría que es una industria que es muy difícil salir después. Yo creo que la gente que entra, y lo hemos conversado con la gente que está en el turismo, nosotros entramos hace 2 años, no tenemos idea, o sea, nos tiramos a la piscina. Es muy entretenido, es absorbente en el sentido de que uno conoce muchas historias. Generalmente uno cuando habla con gente que trabaja en turismo puede estar una tarde entera. Nosotros nos preparamos, cada vez que vamos a algún lugar así a hablar con gente, es una tarde por lo menos. Yo les recomendaría que se preparen para un mundo que está muy poco desarrollado. Uno cree, por ejemplo, que los hoteles, las mega cadenas de hoteles, son empresas infalibles, así como que, bueno, pasa lo mismo con las empresas en general. Sí. Y después tú vayas a ver como los sistemas que tienen por detrás y resulta que tú tenías una página, un WordPress, que es mejor que el de ellos. Sí. O que, no sé, pues, que tú pensáis que tienen una agencia de marketing digital por detrás y tienen a un practicante de publicidad que tiene 6 meses de experiencia. Entonces, hay mucho que desarrollar. Yo creo que hay mucha pega, en el buen sentido. O sea, hay mucho que hacer, mucho que hacer. Entonces, le daría el consejo de juntarse con la mayor cantidad de gente porque en general hay muy buena disposición de la gente que trabaja en turismo a apoyarte. Es muy colaborativo. Pero hay oportunidad, todavía están a tiempo de entrar, por ejemplo, o ya hay mucho, ¿no? No, una locura. Está cero saturado. Ya. Yo diría que es una de las industrias con más oportunidades que hay en Chile y en Latinoamérica. Porque además de Chile, todas estas maravillas que tenemos acá, eso pasa en varios mercados de Latinoamérica. O sea, obviamente que hay lugares más desarrollados como Cusco, etcétera, pero en el mismo Perú hay millones de lugares increíbles, Bolivia, Argentina, o sea, hay mucho por hacer. Sí, ya buenísimo. Entonces, ya saben, la industria del turismo hay espacio todavía. Oye, Tomás, ¿para ti cuáles vendrían siendo como los principales desafíos al momento de emprender? Como lo más difícil. Hoy día, que es bien distinto hace 12 años atrás. Sí. Bueno, hoy día yo creo que el desafío es lo globalizado que está el mundo, en el sentido de que lo que tú estás haciendo es casi seguro que ya lo están haciendo 10, 20 o 100 startups más. En el sentido de que es muy fácil caer en esto de la competitividad, de mirar para el lado. ¿Ya? Yo creo que ahí hoy día yo he visto muchos emprendedores que se equivocan en eso, en mi juicio, de estar muy concentrado en lo que está haciendo el de al lado y verlo como un competidor. Y no ver que estáis levantando una industria y que quizás ese competidor puede ser tu aliado en 6 meses más. Claro. Yo creo que ahí hay como una dificultad. Y lo otro creo que es esto de las redes sociales en el mal sentido. Digo, creo que las redes sociales
sirven para muchas cosas y pueden potenciar muchos negocios, pero también en cuanto como al ego y en cuanto como a la salud mental, creo que pueden ser muy, muy potentes. O sea, lo que le puede pasar a un emprendedor hoy día al equivocarse con una publicación en redes sociales o poner su cara y no tengo idea, y tener algún tema personal, puede ser, o sea, he visto, por ejemplo, ejemplos de restaurantes que los funan, o hoteles también he visto, porque se equivocaron por X razón, pero lo hacen bolsa a un nivel impactante. O sea, no tengo idea, un garzón trató mal a alguien, ya está mal, sí, pero después el restaurante lo hunden. O sea, le ponen 500.000 reviews con uno en Google y el restaurante desaparece de una. Entonces, tenía esa dificultad de que estáis muy en la palestra del espectro social, como que las redes sociales son muy destructivas cuando te quieren destruir. Entonces, tendría mucho cuidado por ese lado. Yo trabajé en empresas grandes y las empresas grandes lo primero que hacen es blindarse, pero por todos lados, por todos lados. Entonces hay que pensar bien como tu estrategia comunicacional. Sí, es que eso que dices, porque el otro día justamente estaba viendo el cierre de un restaurante, de una cafetería, en verdad, por falta de flujo, un montón de cosas, y no necesariamente, digamos, por una funa, pero claro, ha pasado también que las redes sociales dan pie a que quizás a un negocio no le vaya tan bien y por lo tanto tenga que cerrar. Porque no les gustó, porque hubo mala atención, porque pasó algún hecho en específico, y sí, pues pueden ser sumamente destructivas. Sí, la gente le cuesta empatizar, como entender que los emprendimientos, por mucho que crean, eso es algo que a mí me llama mucho la atención, como que ven que, por ejemplo, una empresa tiene, no sé, 50.000 seguidores y dicen, ya, o sea, son una empresa grande y ganan mucha plata. Entonces, y creen que detrás de esa empresa hay 100 personas ahí escribiéndole y atendiéndolo. Entonces, si tú no le respondías en 2 días a un reclamo, funa y no sé qué, y como loco, soy uno como tú, o sea, podrías ser tú, ¿cachai? Como tú me podrías atender en 2 días un reclamo o quizás se te puede pasar. Como que falta empatía, creo. Eso es algo malo que me pasa en las redes sociales, porque la gente está tan alejada de la persona con que está hablando, no la conoce. Entonces, puede opinar de alguien que no conoce. Antes pasaba que uno iba al almacén, no sé, a la tienda de no sé qué, ¿cachai? Entonces conocía ya a la persona y podía conversar con ellos. Claro. Entonces, igual los veía y entendía un poco y veía con quién trabajaban, era todo más visible, más cercano. Entonces, las redes sociales tienen esa separación humana, ¿cachai? Que produce mucho daño. Claro. Hoy día es bueno tener las redes sociales porque muchas empresas no necesitan tener la sucursal física, como en tema económico, pero claro, tiene ese contra de no hay un contacto, un tú a tú. ¿Chile te parece que es un buen país para emprender, que potencia el emprendimiento como país? Ahora sí. ¿Sí? Sí. Yo diría que después de Corner Shop, siempre lo he dicho, Corner Shop fue un antes y un después, cuando la empresa y el gobierno empezó, y de la autoridad empezaron a mirar el emprendimiento en serio, y fue como, ya, no son niñitos jugando a la calculadora, sino que en verdad pueden generar negocio. Sí, después del boom de los unicornios en Chile, se produjeron cambios y hoy día es un país que está, no, obviamente siempre hay cosas que mejorar, es difícil, hay temas de impuestos que es complicado, pero sí, o sea, comparado con otros países de Latinoamérica, estamos súper bien. Startup Chile es un referente a nivel mundial. Obviamente que se pueden mejorar cosas, pero de nuevo, el chileno tiende a mirar mal al propio país y hoy día hay muchas puertas. Corfo también funciona mucho mejor. Tienen mucho capital para invertir en startups, es más profesional todo el proceso en el fondo de aceptación, de búsqueda de empresas. Entonces sí, hay aceleradoras, hay venture capital, hay muchos más actores hoy día que hace 2 años. Hay ecosistema. El otro día hablábamos por el tema de Emprende tu Mente, que es el encuentro de emprendedores más grandes de Latinoamérica. Tú puedes ir a ese evento que sale, no me acuerdo, 10.000 pesos la entrada, $10, y te puedes encontrar con emprendedores
transversalmente, o sea, puedes encontrarte con un gallo que está a cargo de una super mega multitienda como con el que está recién partiendo y ese espacio de conversación no existía hace unos años atrás, era todo mucho más segregado y por otro lado la burocracia, o sea, el otro día hablaba con una amiga española y me decía, yo no puedo creer que ustedes puedan armar una empresa en un día, literal, o sea, no lo entiendo, porque allá es eterno, meses, y que después tener una cuenta vista a nombre de la empresa sin ningún flujo. Eso hoy día lo tenemos, ¿cachai? Como, eso es impresionante. Sí, no, lo de Emprende tu Mente, yo ahí aprovecho a felicitar a todo el equipo de Emprende tu Mente porque realmente hacen un aporte increíble. Mucha gente todavía no sabe lo que es Emprende tu Mente, me llama la atención. Sí. Debería ser más conocido. Creo que es una iniciativa increíble. Nosotros literalmente lo que decís tú. Nosotros fuimos invitados, como teníamos un stand, ¿Ya? y fue uno de los creadores de Booking Ah, ya. a dar una charla y después nos acercamos a él como para conocerlo un poquito y dijo, no, si los conozco, le vi el stand y todo. Como que te puede acercar a una persona que en tu vida pensaste que podías conversar con él. Entonces hay que aprovechar esas cosas. Yo creo que por ahí hay una clave importante y por ejemplo el tema que decís tú de las oportunidades de crear una empresa, obvio, esa posibilidad no la tienen muchos países del mundo. Y los bancos, ahora por ejemplo la banca está muy cercana a los emprendedores. Hace 12 años cuando yo partí emprendiendo, me demoré 1 año y medio en abrir una cuenta en el banco. Sí, no. Y como no tenéis cuenta en el banco, no podía abrir nada más. Me demoré 2 años en tener internet, wifi en la oficina. ¿Cachai? Como es una locura lo que ha cambiado. Y ahora los bancos hacen programas para emprendedores, tienen áreas de emprendimiento, ¿cachai? Claro. Entonces ha evolucionado mucho, sí. Sí, bueno, ahora, ahora los bancos. Ahora es como la moda del emprendimiento. Oye, vamos a pasar al segundo bloque, pero antes les tengo que contar lo siguiente. Empieza el verano y toca el cambio de temporada. Ropa de invierno, estufas, frazadas, chaquetas por toda la casa y cero espacio para vivir tranquilo. No te preocupes porque Mi Bodega te acompaña. Guarda todo rápido cerca de ti con bodegas desde 1 hasta 300 metros cuadrados. Flexibles, seguras y con contratos online. Mi Bodega, el cambio de temporada fácil y tu casa agradece. Tomás, pasando al segundo bloque aquí, vamos a hablar un poco más de plata. Cuando partiste emprendiendo, ¿cuál era tu principal miedo con el dinero, relacionado al dinero? Mira, yo nunca he sido muy de tenerle miedo a perder todo, porque siento que de alguna forma lo voy a lograr recuperar. Como que no tengo... Bueno, tuve la suerte de tener educación, de tener un título y todo eso que en Chile sobre todo ayuda mucho. Pero más que eso, yo siento que uno... O sea, yo tengo un espíritu de venta o de emprendedor como que podría vender cualquier cosa. Obviamente ahora teniendo familia, eso va cambiando, porque la mochila es más grande. Pero mi miedo, básicamente, no tenía miedos. Tampoco me da miedo equivocarme, ¿cachai? Como que siento que era muy mal visto en ese tiempo como un fracaso cuando uno quebraba con una empresa o algo así. Hoy día lo veo como casi que normal. O sea, si no quebraste con una empresa o no te fue mal con una empresa, algo raro hay, ¿cachai? Como que estás haciendo la empresa mientras estás en otra, no sé. Pero creo que es parte natural y creo que es muy bueno que la gente no le tenga miedo, obviamente teniendo su colchoncito, como toda una preparación y un estudio de lo que va a hacer, pues no llegar y hacerlo y tirarse a la piscina con todas las responsabilidades que implica. Claro. Pero sí, no... Caché que me acordaste hay un reality, un programa, no lo he visto, pero me lo han contado, de que ponen como a millonarios, ¿cachai? Y que en el fondo como que les dan 100 días para que con X, maximicen. No sé, claro, maximicen a X cantidad de plata la cantidad de dinero que les pasen. Porque en el fondo ellos dicen como, quítame todo y yo en 100 días vuelvo a estar donde estaba, ¿cachai? Y de eso se trata como el reality en el fondo. Yo creo que es más como una actitud de la vida. Claro, que te pueden quitar la plata, pero no las habilidades que aprendí. Sí, pues, en el fondo, y vendiendo cualquier cosa, si al final la gente, hay que moverse, ¿cachai? Como que yo creo que es un poco eso, de no quedarse en la casa mirando tele, ¿cachai? Como, o lamentándote, o buscando excusas, ¿cachai? Yo creo que por ahí
hay mucha gente que como que alega y en redes sociales pone como, lo que pasa es que tú naciste yo veo, no mis comentarios, porque yo estoy cero en redes sociales, pero veo mucho chaqueteo, así como tú naciste en cuna de oro y no sé qué. Yo creo que sí, obviamente que ayuda a tener bases, obviamente que hay que agradecerlas, si uno las tiene hay que aprovecharlas, pero creo que también hay mucha gente que como que alega que no le va bien emprendiendo, pero porque no se mueve tampoco, ¿cachai? Espera que viendo unos videos de inteligencia artificial y siguiendo a un par de gurús, ¿cachai? Que te dicen que tienes que estar bien y lucirte con cosas valiosas y todo ese tema como del lujo, vaya a ganar plata, no. Hay que moverse, hay que hacer la pega, hay que estudiar. Si no tuviste la suerte de estudiar, hoy día hay mucha información dando vuelta gratis, entonces ChatGPT te puede ser tu profesor y en un mes podéis aprender cualquier habilidad que no teníais. Sí. Yo creo que la queja es el recurso para no hacerse cargo al final. Hacerme cargo implica que entonces tengo que cambiar lo que sea que estoy haciendo. Y me acuerdo, yo trabajaba en ventas en una compañía de seguro y todos los meses nos preguntaba el jefe con cuánto íbamos a vender ese mes. Y yo tenía un promedio de venta de 150, por ejemplo, y yo le digo ese mes, voy a vender 200. Y él me dice, ¿qué te hace pensar que vas a vender 200 si vienes con un promedio de 150? Y yo encontré tan como humillante su pregunta, pero ahora la entiendo. En el fondo era, ¿qué iba a hacer yo de diferente? ¿Por qué yo iba a aumentar mi producción si venía con un promedio más bajo? Y finalmente, claro, si uno repite todo el tiempo lo que está haciendo y no mejora, entonces tienes que cambiar lo que estás haciendo, tienes que hacer un esfuerzo adicional, buscar otras alternativas. Y eso a veces cuesta pensarlo, porque uno siempre cree que está dando lo mejor, ¿cachai? Como... Y es una habilidad. O sea, no es que todo el mundo es para emprender. Eso también yo creo que es un tema. Sí. Como que en un minuto se puso de moda el emprendimiento y todo como, ya, voy a hacer una pyme y no sé qué, o una startup. Y no, ¿cachai? Hay gente que le acomoda mucho más un status quo porque necesitan seguridad en el área laboral, en el tema de las lucas. Claro. No quieren riesgo, ¿cachai? Y emprender es súper riesgoso. Y tenéis que estar dispuesto a perderlo todo y eso es para mucha gente hoy día es impensable. Como que no podéis perderlo todo, no te podéis darse el lujo. Entonces, no emprendáis, pues, ¿cachai? Como que búscate una buena pega y ocupa tu habilidad en una pega pagada, remunerada. Sí. Es válido, ¿cachai? Como que no es que todo el mundo tenga que emprender, pues. De hecho, yo siempre he estado como en desacuerdo con la frase de Steve Jobs que dice como que si no trabajas por tus sueños, vas a trabajar por los de otros. Y yo creo que hay personas, como tú bien dices, como que no están... que no es su propósito, finalmente, emprender y crear grandes negocios o grandes innovaciones, sino que simplemente es ser parte y la pieza clave de ese emprendimiento, de ese negocio, de esa innovación. O sea, Steve Jobs no hubiese logrado lo que logró, ni los grandes millonarios, si no tienen un equipo. Obvio. ¿Cachai? Si no tienen esa gente que les ayuda finalmente a conseguir ese sueño. Y hay otros emprendimientos, o sea, hacer familia también es un emprendimiento. Sí. Hay emprendimientos para uno mismo, o sea, por ejemplo, desarrollar un hobby es un emprendimiento de alguna forma también, como volver a reconectar, ir a terapia. Hay millones de cosas que uno puede hacer fuera de los negocios, que también son como mini emprendimientos que te ayudan en la vida. Y mantener una pega estable en una parte es válido, súper válido, como que la gente lo mira en menos. Créanme que cuando uno está ahí el primer año, 2 años sin recibir sueldo, lo primero que te acordáis es como, oh, qué rico, que esa gente que veía ahí a la gente tomándose un cafecito y que sabe que va a recibir su sueldo el día 30 y es como, oh, qué rico, qué grande estar ahí. Obviamente que te dan ganas, pues sí. Y en este minuto yo también estoy en esa, ¿cachai? Como yo casi no me pago sueldo, mi socio tampoco. Entonces, después de 2 años empieza a doler, pues, ¿cachai? Obvio. Pero te tiene que doler. Porque si no te duele, no te moví. ¿Cachai? Es como... Así uno está en este mundo del emprendimiento. Sí, medio masoquista el emprendedor igual. Medio masoquista. Oye, Tomás, ¿cuál ha sido para ti como el error más caro dentro de tus emprendimientos? Delegar mucho. Sí, sobredelegar. Sí. Cuando trabajaba en Frisbee, en un minuto tenía un equipo
bueno, que para algunos pues, de grande es chico, para mí era grande, tenía 25 personas. Y yo, como no estaba muy motivado con el mundo de donde estaba trabajando, me empecé a ligar y a darle más responsabilidad a mi equipo directo. Y claro, después de un tiempo, bueno, ahí fui a una licitación de un cliente muy grande y la perdimos contra mi competidor principal, que era como mi tú, ¿cachai? Era como mi competidor que me venía siguiendo, pero que siempre era más chico que nosotros. Lo perdimos contra ellos se convirtieron en el líder, nos quitaron este mega cliente y ahí me puse a revisar hacia atrás qué es lo que había pasado y me empecé a dar cuenta de muchas cosas que no estaba viendo debajo mío. Siempre pensando, como que me comí mucho esa filosofía de delegar, como de confiar en el equipo y el líder positivo, y como que me metí mucho en esa cuestión. Y la verdad es que sí, tiene muchas cosas, esto de que trabajar, de dejarlo hacer, ¿verdad? Pero quizás en demasía tampoco es muy sano. Hay que estar metido, hay que estar mirando todo, hay que estar revisando, ¿cachai? No por desconfianza, sino porque de repente hay gente que está haciendo una pega que cree que está haciéndolo bien, pero lo está haciendo pésimo, entonces tenéis que estar atentos a esos errores y corregir. Entonces, sí, ahí se me desmoronó un poco Frisbee en ese minuto. Es que yo creo que ser un buen líder también requiere estar atento y entender que eres responsable de lo que está pasando con el equipo que está a cargo. Independiente que el equipo que está a cargo tenga sus funciones, si algo pasó, también es como, pucha, yo estaba arriba. ¿Cachai? Todo parte por la motivación. Yo creo que cuando uno se desmotiva con una pega, empieza ya como que te da lata. Es como ya filo, estar haciendo bien la pega, ¿cachai? Como ya filo, lo voy a dejar. Entonces ahí empieza como el dominó. Si uno está motivado, va a su pega, va a los lugares, ¿cachai? Como que conversa con el equipo, conversa con los clientes. Tenís pila, pues, ¿cachai? Pero yo creo que hay que revisar siempre la motivación. ¿Estáis motivado en tu pega, sea emprendimiento o no? Si no, hay que buscar soluciones. Es como las parejas, como que... Claro, como riego la plantita de nuevo. Sí, pues, si no estáis destinados a morir, pues, ¿cachai? Claro. ¿Y qué haces tú para mantener la motivación? Porque emprender, claro, suena bonito cuando uno lo cuenta, al final del día uno dice como ya, igual, qué rico, estoy armando algo mío, nuevo, diferente, que ayuda al resto, pero hay días que uno no tiene ganas nomás. Pues, ¿qué recursos usas tú para mantenerte motivado en el emprendimiento? Teletrabajo, o sea, me motiva mucho estar cerca de mi familia, ver a mi hijo, así como desconectarme, como de repente así ya, me voy a pegar un almuerzo fuera de la pega y voy a ir a buscar a mi hijo al jardín y voy a estar con él y eso de repente me salen ideas como así. Y lo otro es como tratar de, bueno, valga la redundancia, o sea, la recomendación de cerca, pero salir a la naturaleza. O sea, me desconecta mucho y eso también me permite pensar. Si al final, cuando uno está desmotivado, tenéis que pensar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sí te motiva? ¿Cachai? Entonces, en mi caso, yo me empiezo a mirar hacia adelante. ¿Cachai? Como que si lo que estoy viendo hoy no me motiva, entonces digo, ¿qué hago para adelante? Y que se vea entretenido, como un proyecto o proyectos que se vean entretenidos para llevar lo que está ahora hacia allá. Y eso es como los proyectos te van motivando, ¿cachai? Como, sí. Aunque no lo logrís, porque de 10 proyectos quizás vaya a lograr uno, quizás ninguno, pero por lo menos el camino hacia ese proyecto va a ser entretenido. Sí. No, y también reconocer qué te desmotivó. De repente uno no sabe por qué está desmotivado algo y a veces ni siquiera tiene que ver con el trabajo. A veces son cosas externas que repercuten en tu trabajo, entonces también es bueno hacer esa revisión de por qué te desmotivaste. ¿Cuál es la espinita que te está doliendo pero que no te estás dando cuenta? Sí, sí, hay que detectar esas cosas. Recomiendo mucho ir a terapia para todo, sirve para todo. Es heavy porque la terapia hoy día es una herramienta indispensable. Sí. Sí, lo hablábamos el otro día. Oye, ¿qué fue más difícil o qué se te ha hecho más difícil a ti en lo que es el emprendimiento y el dinero? ¿Administrarlo, generar ingresos? ¿Cuál es la parte más complicada? Yo creo, a mí lo que me costó mucho fue crecer, o sea, cuando me pegué una crecida. Yo creo que a muchos emprendedores les pasa lo mismo, sobre todo estos unicornios o startups que les empieza a ir bien o que consiguen financiamiento.
es muy raro y difícil. O sea, no es algo que te enseñen ni por si acaso en la universidad. Cuando pasáis de tener 3 personas a 30 o cuando pasáis de tener ingresos de 5 millones de pesos a 100 mensuales, como empresa, digo yo, manejar eso. O sea, es difícil. Se te empieza, o sea, la plata, mientras como perdís control, como que es peligroso incluso. Como que a nivel... O sea, tenéis que tener un contador bueno y el contador que le pagáis 50 lucas y que tienes 50 empresas, te empieza a hacer agua y se te producen problemas. Y he escuchado 500 casos, a mí también me pasó, ¿cachai? Que toman un par de decisiones malas, se acogen a un régimen no sé qué y te dejan así, pero un hoyo en la contabilidad. Entonces, hay que asesorarse. Yo creo que si yo por ejemplo, no me siento cercano a la parte financiera, no es mi expertise, entiendo, pero no es un área que me guste tampoco. Entonces yo trato de externalizar todo eso, tener unos buenos partners en la parte financiera, tributaria, gente que sepa y que me enseñe a mí qué es lo que tengo que hacer, como no dárselas como de Superman y no, yo por ahorrarme costos voy a ser experto en todo. No, eso es error y yo caí en eso un par de veces, sí. Sí, es que uno cuando está partiendo a veces quiere, como tú dices, abaratar costos. Sí. Pero yo creo que no hay nada peor que tratar de abaratar costos con el contador. No, bueno, yo creo que es sabido. Es como un clásico caso de lo barato cuesta caro. Pero ahí te cuesta muy caro. O sea, por ahorrarte 20 lucas puedes perder 200 palos. Es como... Sí. Realmente el mejor ejemplo de eso. Así que sí. Busquen buenas oficinas de contadores y también la parte tributaria, como que ordenarse ahí, ¿cachai? Como que hay muchos beneficios que uno no se acoge, Claro. como, no sé, hay que ordenarse. Uh-huh. Oye, Tomás, y desde ahí mismo con el tema de dinero y los emprendedores como que en general tienden a ser, sobre todo cuando están partiendo, un poco desordenados. Sí. No se pagan sueldo, mezclan las platas del negocio con las personales. ¿A ti te pasó? ¿Cómo lo hiciste para mantenerte ordenado? Y hoy día, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Desde cuándo pagarse el sueldo? Mira, sabéis que no sé por qué, debe ser un tema como de educación familiar, yo creo. Yo siempre fui como ordenado en eso. Qué bacán. Muy desordenado en otras cosas. Desordenado en operación, en flujo, en distintas cosas. Pero en las plata... siempre tuve como separado todo, súper separado, Mateo, así cuentas distintas y no ocupar nunca la tarjeta, ojalá nunca la tarjeta de crédito de la empresa, nunca tuve deuda en Frisbee, nunca pedí y me lo puse como un objetivo. Yo soy anti-apalancamiento, no creo en el apalancamiento, o sea, sí, pero en ciertas situaciones muy específicas y en ciertas situaciones de la economía muy específicas. Sí, pues tengo ahí mis discusiones financieras si bien es un área que no me gusta manejar, sí tengo mi opinión. Creo que hay que ser muy responsable con esas cosas, ¿cachai? Como que hay que separar las cosas de los dueños, y no por un tema legal solamente, sino que también hay que siempre estar al margen de la ley, o sea, no al margen de la ley, en la ley, porque al final esos errores pequeños se van agrandando, esas grietas después. También he visto hartos casos de gente que sin saberlo después se meten en un cacho legal más o menos y están ahí borderline, ¿cachai? Sí, separar las aguas. Lo del sueldo, por ejemplo, es un típico tema. ¿Cuándo pagarte sueldo? ¿Cuándo no? Porque empezáis a ponerte una soga al cuello porque tu propio sueldo te puede empezar a generar un flujo de caja negativo y... Entonces es difícil, es un arte ese cálculo, ¿cachai? De cuánto pagarte y cuándo. De nuevo, asesorarse. Como que si no sabes, entonces pregunta, ¿cachai? Y hay mucha gente más que te puede ayudar gratis. No es tan caro como de repente preguntar y hay gente que trabaja experto en eso y la primera asesoría igual te la van a regalar porque en el fondo quieren tenerte cliente. Entonces, pregunten, sí. Sí, ese tema de endeudarse con el emprendimiento es difícil porque muchas veces creo que pasa que como ya, nos vamos a endeudar para salvar el proyecto. Y es como, ¿cómo saber cuándo salvarlo o no? Claro, cuándo soltarlo. El emprendimiento es como un hijo, como que uno nunca lo quiere dejar ir, ¿cachai? Pero a veces hay que decidir
dejarlo ir y que venga algo nuevo, pero es como una línea muy delgada, ¿no? Sí, es una decisión súper difícil. Yo estuve ahí, un año malo de frisbee. Es difícil. Yo creo que no hay una receta porque cada caso es distinto, personal, las deudas personales que puede tener cada uno, la situación, si tenéis familia o no tenéis familia. Bueno, hay mucho, la situación económica del país, del mundo, tenéis guerras, pandemias, etcétera. Yo creo que como un punto en común es cuando lo estáis pasando mal. Como si alguien lo está pasando mal, no es que estés incómodo, porque estar incómodo es parte de emprender. Sí. Pero si ya te despertáis en la noche, como transpirando, crisis de pánico, ese tipo de cosas, yo creo que hay que empezar a soltar y ver la mejor forma de soltar. Por ejemplo, yo no tenía idea en un minuto cómo se vendía una empresa. Yo creo que mucha gente no tiene idea cómo se vende una empresa. Y es un tema, ¿cachai? Como que no hay muchas empresas que se dediquen a eso, como asesorarte en vender empresas, en marketplace de empresas. En Chile, por ejemplo, yo no he visto por lo menos algún lugar que tú digas, oye, quiero vender mi empresa, la quiero listarla y la gente sepa que está a la venta. Claro. En Estados Unidos existe. Yo no sé, ahí quizás me equivoco, pero creo que en Chile todavía no existe. Y como tener ese respaldo social de como es normal vender tu empresa o es normal liquidarla o, ¿cachai? Como, ¿qué hago? Po? Y ahí habláis con los abogados y te dicen quebrar es la peor opción, que normalmente te dicen eso. Entonces, ¿qué hago? Pues, ¿cachai? Y empezar a hacerlo bien, como dejar a la gente contenta. Es difícil porque en una situación mala es difícil que la gente que tu equipo te contenta con que los saques y los dejes sin pega, ¿cachai? Entonces, ¿de qué forma hacerlo? De la forma más gradual y más honesta para que no te pegue de vuelta, ¿cachai? En mi caso fue vender la empresa y todo ese traspaso fue difícil, ¿cachai? Porque tenía que explicarles que había un proceso andando, pero no les podía contar, ¿cachai? Y el cambio a la otra empresa nueva tampoco es fácil. Entonces, sí. Bueno. Pero sincerarse con uno mismo y cuando lo estáis pasando mal, soltar. Yo creo que igual que las relaciones humanas, como que si lo estáis pasando mal, convérsalo con alguien, asesórate y empieza a soltar. Sí, sí, es importante reconocer cuando ya las cosas no están funcionando del todo, porque si lo estáis pasando mal e insistes con hacer que eso funcione, quizás es peor. Que seas peor, sí. se ensucia el proyecto también, no va a rendir de la misma manera. Los clientes empiezan a recibir productos o servicios pésimos, claro. Se empieza a recibir además reclamos, sí hay un desgaste ahí innecesario quizás. Sí. Oye, Tomás, Glampy también toca un tema que lo conversamos fuera de micrófono que tiene que ver con el presupuesto en las vacaciones, el presupuesto familiar, el dinero que se gasta cuando uno decide salir de vacaciones, ¿cierto? ¿Cómo se optimiza el presupuesto justamente desde tu perspectiva, desde tu experiencia, con las familias cuando se van de vacaciones en Glampy, por ejemplo? Yo creo que es un tema que se ha desarrollado mucho más últimamente, gracias a toda la información financiera que medios como el tuyo y de harta gente están educando. Yo creo que la asignación de las vacaciones es difícil, es como está como en el borde porque es como una especie entre el lujo, porque uno dice, pucha, me podría no ir de vacaciones. Es como un lujito, pero al mismo tiempo también es necesario. Como que también uno como papá, por ejemplo, o mamá, siente que igual es necesario, como que si chuta, los niños igual se lo merecen, como que igual han estado en el jardín o en el colegio. Y también es un tiempo para uno como familia o como pareja. Entonces, es difícil ese presupuesto. Yo creo que hay que estudiar bien si vaya a ahorrar esa plata para algo más o no. Si hay algo que quizás es más grande o más importante, como que esa persona, que ese niño pueda estudiar, no tengo idea, mantenerse en el colegio, como cosas muy básicas, o en la universidad, quizás hay que priorizar esas cosas, pero cuando uno puede invertir esa plata, creo que es una plata muy bien invertida en el sentido de que, por lo que hablamos antes, en términos de salud mental es muy necesario tomarse vacaciones. En Chile tenemos pocas vacaciones comparadas con otros países de la OCDE. ¿Cuántas son las vacaciones? Creo que el promedio es como 25 días en la OCDE, algo así. Igual puede que me equivoque, pero me acuerdo que vi hace como un mes un estudio. En Chile tenemos, 15 la gente que está contratada.
hay empresas que igual están dando beneficios, es como que ya el beneficio está siendo más como un commodity, como que casi todos dan como 5 días administrativos, etcétera. Yo hay un mensaje a las empresas y a las startups como es plata muy bien invertida, o sea, no, sí, al final igual es plata Sí, las claro. vacaciones, pero es tiempo muy bien invertido, un recurso, la gente tiene que Llega más vacacionar. feliz a trabajar Sí, después. entonces es un tema difícil qué porcentaje de tus ahorros o de tu sueldo vaya a destinar a esto, pero de nuevo, que no te produzca como un dolor de guata que decís, chuta, voy a dejar o voy a tener problemas para pagar la universidad de mi hijo si es que me voy de vacaciones, como que no, ya. Entonces, no te vayas de vacaciones o ándate a algo muy barato, etcétera, o trata de aprovechar las casas de gente conocida, de familiares, de amigos y te enchufáis ahí la casa de Claro. alguien. Pero si no, si tenía algún poquito de plata, sí, es necesario. Y de acuerdo a lo que al presupuesto familiar, ¿cachai? Claro. Como no endeudarse, no sobreendeudarse. Si es a crédito, no sé, yo te dije, soy adverso a los créditos. Tratar yo creo, de no meterle tarjeta de crédito, pagarlo al contado, tener claro cuánto te van a gastar, presupuestar bien. Y en eso Glampy, bueno, creo que es una buena alternativa porque si bien a nivel de precio noche, no es un precio tan distinto a lo que uno puede pagar quizás en una cabaña o en cosas así, te permite estar muy en contacto con la naturaleza, que ya en poco tiempo uno puede, quizás con menos noches, uno puede estar en más contacto y uno puede cocinar y hacer actividades que son bastante baratas. Cocinar en un camping, típicos tallarines, Claro. arroz con huevo y tomate, ¿cachai? Cosas que uno no come en el día a día generalmente, o a veces sí, pero en el camping se dan más. Creo que son también formas de abaratar y hacer una vida bien austera dentro de las vacaciones. Sí, eso que dijiste de vacacionar con deuda, a mí el año pasado me pasó que me escribió una persona que estaba en vacaciones y me estaba preguntando cómo lo podía hacer para resolver su tarjeta de crédito, porque estaba en las vacaciones y no le estaba alcanzando. Y eso es terrible, porque finalmente, claro, lo pasáis bien una semana, 2 semanas, no sé cuánto tiras de vacaciones, y después termináis el año completo en un caos financiero que hace que esas vacaciones ya no valgan la pena, ¿cachai? O sea, ya los recuerdos, siempre queda. Para mí, por ejemplo, una de mis motivaciones de ahorro al año es por mis vacaciones, ¿cachai? Obvio. Familiares, y llevar a mis hijas a un lugar bacán, o si he tenido la posibilidad con mi esposo de sacarlas varias veces de Chile, y eso, o sea, no tiene precio, es inigualable la experiencia de viajar fuera, conocer otras culturas, otros lugares, pero también, claro, ver si es... siempre ajustarse al presupuesto. Si hay presupuesto, ajustarle eso, y yo soy una fan de decirle a la familia, como... Sí. Este es el presupuesto, no vamos a poder hacer todas las cosas, ¿cachai? Si podemos, bacán, y si no, bueno, esto es lo que hay. Claro, sí, totalmente. O sea, hay que presupuestarlo, ¿cachai? Como que, en mi opinión, ojalá que vaya dentro del ahorro como lo haces tú, más que de un gasto. Un gasto que no sabí más o menos que cuánto te va a impactar después. Entonces, si uno ahorra, yo creo que es súper sano eso, ahorrar un porcentaje de tu sueldo para las vacaciones y con eso ya tener un presupuesto súper claro, no tengo idea, tengo X, 100, no tengo idea. Y después ocupar quizás también la inteligencia artificial, hoy día es súper, y nosotros estamos trabajando también en eso, pero es súper buena para planificar. Yo puedo preguntarle a ChatGPT, oye, ¿cuánto gasto en promedio si voy? No tengo idea. La Serena. No tengo idea cuánto costará comer en La Serena en promedio. No sé si los precios de los supermercados son más caros o más baratos, los restaurantes, los cafés, no tengo idea. Entonces, preguntar, averiguar, tratar de sacar información, estimar más o menos cuánto te vaya a gastar. Y si eso calza con tu presupuesto, perfecto. Si te salió un poquito, un 5% más arriba, ya filo, ¿cachai? Por darte un lujito, no tengo idea, por comprar unos chocolates, por ir a una obra de teatro, no sé. Pero tenerlo súper consciente. No como encontrarte con un gasto que no tenías presupuestado y que llegáis a marzo y están todos ahogados, porque además tenéis que pagar el colegio, no sé Sí. qué, las cuotas y el auto, no sé qué. Entonces, el hipotecario que siempre te aforran. Entonces, pasarlo bien. En el fondo, eso. No estar en las vacaciones pensando en cómo vaya a pagar las vacaciones. Sí. Es como totalmente contradictorio. Sí, no, al final lo terminé pasando pésimo, pésimo, pésimo. ¿En qué no se debería ahorrar en las vacaciones? Bueno, esto es mi opinión personal, pero yo Sí, creo po. que en la familia, como en estar juntos. Como yo creo que eso tiene un valor muy, muy importante para todo el resto del año, ¿cachai? Como que es el minuto del año, y al final, si uno lo piensa en la vida, ¿cuántas vacaciones tenís con tu hijo? Los hijos después
sean de la casa, entonces cuesta después juntarse más con ellos, ya tienen su propia familia, entonces yo creo que ese tiempo con la familia es inigualable, o sea, es muy valioso. De hecho, hay una pregunta que se sugiere hacer a los niños, que es preguntarles qué te regalaron en tu cumpleaños pasado o en la Navidad pasada. Y después preguntarle a dónde viajaste el año pasado. Y siempre se acuerdan dónde viajaron, pero no siempre se acuerdan de su regalo. Verdad, tenés razón. Y probablemente a ti te va a pasar lo mismo. Si te acuerdas de tu cumpleaños, como ¿qué me regalaron? Quizás no me acuerdo, pero el último viaje, sí, eso lo recuerdas 100%. Sí, son recuerdos que en verdad valen demasiado. Entonces, y pueden ser muy simples, como lo que hablamos antes. Quizás fue en la casa de un tío, ¿cachai? Que no ocupaba su casa a veces. O un helado en Roma, por ejemplo. Claro, o incluso una escapada, de repente por el día también Sí. puede ser válido, ¿cachai? Como ya, no tengo presupuesto para irme de vacaciones, pero en vez de quedarme en la casa, pucha, lo llevo al río Clarillo acá en Santiago, o no tengo idea, un estero no sé dónde, en regiones, a pasar el día, no sé, como compartir. Si al final es tiempo, es tiempo. El tiempo en familia es algo demasiado valioso. Yo creo que eso hay que no transarlo. Y no se recupera con nada. Con nada. O sea, con todos los millones del mundo que tengas, el tiempo, esa pregunta que te hizo tu hijo, que de repente uno dice como, estoy ocupada, qué sé yo, ya, pero esos detalles no se recuperan con nada. O sea, hay que tratar de ponerle más... De hecho, tiendo a pensar que la gente que tiene mucha plata le cuesta más conectar con su hijo y termina siendo contraproducente. Porque terminan dándose lujo a sí mismos y al final no se dan cuenta muchas veces, no siempre, pero no se dan cuenta que el mayor lujo es eso, el tiempo en familia. Sí, de acuerdo contigo. Oye, y por último, para ir cerrando este bloque, ¿qué consejo financiero te hubiese gustado recibir cuando estabas partiendo? Ordenarse tributariamente. No ni idea. O sea, es que yo soy como muy inocente en ese sentido. Es como yo voy a cumplir la ley, no voy a hacer nada, ni siquiera esté del borde. Yo soy bastante como inocente, como te decía, como no me gusta la gente que evita pagar impuestos y que me carga, en verdad. Yo soy como del lado de la gente, como de los que critican mucho a la gente que no paga impuestos. Yo sé que duele, me duele ver cuando hay unos concejales ahí con unas piñas coladas en Río de Janeiro, ¿cachai? Malgastando los fondos públicos. O las millones de noticias que uno ve de falcos por todos lados. Obviamente que eso a la gente le molesta mucho. Pero aún así hay que tener fe, porque si no el sistema muere, ¿cachai? Entonces, por mucho que yo vea que esa plata se va en ese tipo de cosas, hay que creer en el sistema, hay que creer que igual hay gente que está gastando ese recurso del fisco bien, y hay que pagar impuestos, ¿cachai? Entonces, sí. Pero tampoco hay que basarse al lado de estar sobrepagando impuestos, ¿cachai? Como sí, claro. Y ahí yo creo que como yo tenía esta visión muy de, puta, tengo que pagar impuestos sí o sí, y no voy a ni siquiera buscar una fórmula para disminuir eso, etcétera, terminé como varios años pagando más de lo que tenía que haber pagado, ¿cachai? Y haciendo, por ejemplo, haciendo retiros, ¿para qué? Hacía retiros para invertir en propiedades, y eso no tiene sentido, ¿cachai? Después me fui dando cuenta de eso. Como que hay mucha cosa de desconocimiento que no me asesoré. Asesórense. Sí. Sí, yo creo que yo soy fiel creyente de eso, hacer el bien sin mirar a quién. Sí. La vida es súper cíclica. Entonces aparte que yo digo, ¿con qué cara uno va a criticar a otra persona si al final va a ser lo mismo? ¿Cachai? Entonces sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero también creo que si uno puede optimizar obvio, el tema tributario, hay que hacerlo. Oye, vamos a pasar al último bloque, que son las preguntas de cierre. Son preguntas rápidas. ¿Emprenderías en otra cosa? Siempre. ¿Sí? Me encanta emprender. ¿Pero te has dado vuelta algo últimamente o no? ¿Estáis full metido Siempre estoy pensando cosas, no para hacerlas. Me gusta como a veces, me pasa que de repente regalo ideas, como porque no las voy a poder hacer nunca. Entonces, la idea vale nada si es que alguien no la hace. Sí, obvio. Entonces, sí, me encanta estar pensando todo el rato en cosas. Sí, es como el clásico del emprendedor. El principal miedo que tuviste al emprender. No, de verdad que no tuve ningún miedo así como fuerte. ¿Sabéis cuál era mi mayor miedo? Tener que volver a trabajar en una empresa. Pero buen miedo de ese. Volver para atrás. Sí. Ese era mi mayor miedo. Es que, ¿sabes qué? Cuando uno se independiza, es tan difícil. Yo lo pienso ahora y digo, se me haría tan difícil volver a emplearme, o sea, verme en ese lugar.
Sí. Por- Ay, después pasa un tiempo que las crisis te dicen, o sea, igual te dan ganas. Te dan ganas de la Sí. oficina, que esté todo Sí, funcionando. es que aparte, igual yo no sé si no me dan ganas porque como siempre trabajé en venta, de alguna forma siempre viví en incertidumbre, incluso empleada, ¿cachai? Sí, más variable. Claro, como esa cosa de que ya, aunque uno le ponga todo el empeño, igual puede caerse la venta. Tenía una jefa que nos decía, ya, ¿cuántos clientes tiene? Y yo le decía, Juanito, Pepito, no sé qué, bla, bla. Y él le dictaba 10, me decía, ya, a él le van a robar el auto. A él se le enfermó el hijo, a él lo echaron de la pega y nos mataba todos los negocios. O sea, nos decía, no es negocio mientras no esté firmado, ¿cachai? Como no dejen de buscar hasta que no estén firmados los negocios. Era terrible. Era terrible. Ya, ¿alguna compra de la que te arrepientas? Sí. Terrenos. Ah, Un terreno, ponte tú, que lo compré en pandemia porque era pandemia. claro, tenía tiempo, y hice el ejercicio como, esto es lo más barato que está cerca del mar y que no lo estudié y hoy día un cacho dentro de mi... ¿En el sur? No, no voy a decir dónde, pero Ah, ya. cerca de, como el área de Valparaíso, por ahí. Ah, ya. Es que en pandemia salieron muchos proyectos de terreno, me Sí, acuerdo. había muchas oportunidades, o sea, Sí. como oportunidad está buena, pero al no estudiarlo bien, como que medio me estafaron, ¿cachai? Entonces, Ah, no me estafaron realmente, pero no tiene entrada, ¿cachai? Entonces no tiene acceso. entiendo. Entonces, Cachito, es claro. un cacho. Sí, no estudiar las inversiones. Sí. Algo que no harías por plata. Que no haría por plata, muchas cosas que no haría por plata, pero todo lo que tenga que ver con sacrificar tiempo valioso con mi familia o eh, algo turbio, o sea, nunca me voy a meter ahí, y todo lo que tenga que ver con un proyecto o algo que destruya naturaleza o que destruya potencialmente un ecosistema, nunca. Mm, Nunca. muy bien. ¿Crees en Dios? Sí, pero no tengo ninguna religión, no soy como agnóstico, Ya. ¿Pero crees pero que sí si creo en un Dios. mueres vas a algún lugar? Sí, creo que hay alguna divinidad, Ya, ¿cachai? Como que tengo una especie de Dios, creencia propia, claro. pero sí. Qué fome sería que mañana morir y que no nos vamos a ni una parte. No, qué fome. Igual prefiero creer que vamos Sí, algo a irnos pasa, a algún algo lugar. pasa. ¿Tienes alguna fobia? Un poco la claustrofobia, sí, un ¿Sí? poquito con el encierro. Pero no así nivel que he conocido gente que entra al ascensor y se vuelve loco. Ay, qué terrible. Hay una persona que trabajó conmigo en Frisbee. Pero sí, como el encierro, como que me desespero estar Mm, mucho rato en un lugar. cerrado, claro. Tiene que ver con esto de la naturaleza también. Sí, pues. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo, te acuerdas? Con mi primer sueldo me fui a vivir solo al toque, al toque. De hecho, antes de recibirlo, Ya tenía rentado. como podía triangular ahí con el pago del arriendo, me fui así apenas pude a vivir solo. Algo que necesitaba en mi vida. Y fue bacán. Además que en ese tiempo los arriendos eran, pero impresionantemente baratos. Eran posibles. Pero me fui con un amigo, así que era bastante razonable vivir solo. Qué bacán. ¿Tu destino favorito? De así del mundo, Ujú. O ya, de Chile. de Chile, me encanta el sur, me encanta el sector como de pueblo. Ay, es lindo. Sí, O sea, no lo he visto, o sea, no he ido, pero hemos escuchado mucho de Puebla. me encanta pescar y, bueno, un lugar que conocí como por ir a pescar, pero es una maravilla. Y ahora hay una reserva nueva que se acaba de cerrar, que van a preservar ahí un paño gigante. Ah, qué bonito. Así que creo que es un tesoro. Ojalá que la gente lo vaya a conocer porque es precioso. Sí, muy bonito. ¿Entrarías a un reality? No, ¿No? Nunca. en este caso. Nunca. Me carga, así como disclaimer, me carga todo lo que... Trabajé mucho tiempo con influenciadores, sí, po. famosos, etcétera. Tengo mi perfil de Instagram cerrado, o sea, creo que ser famoso, así, ni ser como real Ajá. famoso, es una tortura. O sea, eso lo veo yo. Yo me muero ser Justin Bieber, por ejemplo. O sea, yo creo que no poder salir a la calle tranquilo Imagínate. es en verdad como un cacho que no te puedes sacar y debe ser bastante terrible. La gente dice como, ay, qué divo, se anda escondiendo. Y es como, ya, pero anda tú todo el día como Justin Bieber en la calle. O sea, igual quisiera en algún momento esconderte. Que está ahí escondido todo el día, po. Sí, pues. La gente famosa está escondida todo el día y eso lo encuentro terrible, como no poder vivir normalmente. Sí.
soñar con ir a comprar al almacén de la esquina y Que nadie le diga que nada. nadie le diga nada, ¿cachai? Eso lo encuentro muy raro. Qué heavy, sí. Yo debo confesar que una vez fui a un casting para un reality. ¿Y ahora iríais? No. No, porque a mí me pasa que ya cuando, no sé, no podría compartir. Mira, con suerte yo aguanto y trabajo la tolerancia con mi familia, mis hijas, ¿cachai? Y tener que estar aguantando a otras personas, sus mañas, sus traumas. No. Y que más encima me estén grabando, Sí, no. no podría. ¿Y a la política te metería ahí alguna vez? Lo pensé, ¿cachai? Que lo pensé en un minuto, por un tema como que siempre sentí que en nuestra generación era una generación que estaba muy perdida en términos de política y que por lo tanto se estaba produciendo una brecha, que todavía lo sigo pensando, donde o tenéis gente muy vieja o tenéis gente muy joven, ¿cachai? Pero la generación del medio se perdió. Entonces sentí que estábamos al debe como generación de hacer algo, ¿cachai? Porque es muy bueno, todo el mundo critica, ¿no? Y los políticos son todos ladrones, ¿verdad? Pero hazlo tú entonces, ¿cachai? Claro. ¿Quién lo hace? ¿Cachai? ¿Quién está a cargo? Entonces me pasó mucho que como que me quise meter como en el fondo para dejar de alegar y yo ser parte del problema. Justo me iba a juntar con una persona que me iba a meter en ese mundo o me iba a introducir a ese mundo el día del estallido social, el día que partió, ese viernes. Así Una que señal. fue una señal muy potente, pero muy potente de Muy que no. clara de que para allá no iba. ¿Te imaginas ahora estar siendo político? No. En verdad creo que se pueden hacer cosas y algo que aprendí también a palos, pero el emprendimiento también es una forma de hacer cambios sociales. Total. Si tú, o sea, es cosa de ver los emprendimientos gigantes, ¿cachai? Cómo cambian para bien o para mal. Como toda la movilidad social, o sea, toda la gente que está trabajando hoy día en startups en el mundo es una locura. Sí, totalmente. Uno tiene que reconocer sus fortalezas y ayudar desde ahí. Sí, como a tratar de aportar ese granito de arena desde su área. Sí. ¿Tu época del año favorita? Primavera. Me gusta mucho cuando esa sensación de como que hay solcito y El todo 18. florece, ¿cachai? Las fiestas patrias. De hecho, les recomiendo ir a Glampy o a donde sea en la naturaleza en septiembre, octubre. Es increíble, está todo florecido, las plantas verdes, como los caminos después de la lluvia. Sí, Bacán. bonito. Y por último, si pudieras compartir vacaciones con algún personaje conocido, ¿con quién sería? Vacaciones con algún personaje conocido. Chuta, qué difícil la pregunta. Con alguien conocido que hoy día no está, con Douglas Tompkins. Me iría, ojalá, a recorrer el sur con él si pudiera revivirlo. Me gusta mucho lo que hizo. Siento que luchó contra heavy porque quería hacer un cambio muy radical en la forma de ver los negocios y se tiró en contra de toda la gente y eso yo lo encontré increíble que logró igual zafar de eso. Todo el mundo pensando mal de todo lo que estaba haciendo y creo que es una persona que uno podría aprender mucho y también sería bacán como saber su mirada en el lugar, ¿cachai? Claro. En la Patagonia, en la carretera austral, todo lo que hizo, como que te explicara así, bueno, yo hice esto porque bla, 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 ¿cachai? Claro. Sí, qué bacán. Oye, Tomás, muchas gracias por haber venido, por haber conversado tan abiertamente de todos los temas. Estoy seguro que a Glampy le va a ir increíble y en todo lo que te propongas también. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muy bacán el espacio. Te felicito porque en verdad está muy bacán como poder hablar de estos temas. Y bienvenida a Glampy cuando quieras, siempre te lo he dicho. Y a todo el mundo, por favor, vayan a la naturaleza, disfruten de Chile, como que tenemos demasiados lugares bacanes para ir. Algunos no tan caros también, así que no siempre se pongan el límite de las lucas. Así que nada, los invito a que entren a Glampy y reserven. Sí, eso. Van a llevarse una muy buena experiencia si van a Glampy. Gracias a ustedes también por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Chao, chao.